Súper. Bueno, mi nombre es Roberto Sáez. Actualmente estoy trabajando en la comuna de La Cisterna. Este fue mi proyecto Memoria hace un tiempito ya, el 2021. Así que nada, les voy a presentar esta propuesta para la construcción de una política ambiental de la comuna del Bosque. A modo de introducción, súper rápido, todos sabemos de la emergencia climática actual. Hay diferentes formas de poder abordar esta adaptación o mitigación al cambio climático y dentro de las muchas formas, los planes, planes políticas y programas, perdón, adquieren una importancia relevante, sin ir más lejos, el objetivo 13 de la Objetivo de Desarrollo Sostenible. La acción climática plantea que las políticas y programas son ejes esenciales para poder adaptarse o mitigar esta emergencia climática. Por lo mismo, es súper necesario que estos planes, políticas, sean a escala local, territorializadas y que respondan a los intereses particulares de cada territorio, valga la redundancia. Por lo mismo, la justificación de este desarrollo de esta memoria es tratar de hacer un aporte concreto en materia en materia de políticas públicas locales a través de una propuesta de política pública ambiental para la comuna del Bosque, desarrollando una herramienta territorializada para enfrentar la emergencia climática. Se hizo un diagnóstico de las condiciones ambientales comunales y se plantearon algunos objetivos y metas, obviamente, para esta política ambiental comunal. Dentro de los objetivos, el objetivo general fue proponer una política pública ambiental para la comuna del Bosque y de lo específico es diagnosticar las condiciones socioambientales de la comuna del Bosque que sustenten justamente esta política ambiental. Construir la misión, visión y lineamientos de la política pública ambiental comunal. Y finalmente definir objetivos, indicadores y metas que permitan la estructuración de esta política pública ambiental de la comuna. Como ya lo sabrán, el área de estudio es la Comuna del Bosque, que en ese tiempo, con los datos de línea del 2017, habían 162.505 personas. Son 14,2 kilómetros cuadrados de superficie y en el índice de probabilidad social de comunas está en el número 17. Sin embargo, ahora cambió un poquito, hay menos población, según el censo, el último censo, el 2024, hay 155.257 personas. Sin embargo, subió en el índice de probabilidad social, que también es del 2024, al número 10. Son algunos cambios que quise mostrar también para ir actualizando un poco esto, que ya son 4 años de esta memoria, por lo tanto han cambiado algunas cosas, pero quería resaltar las diferencias de población y de prioridad social. Los límites comunales, la comuna del Bosque limita con La Cisterna, La Pintana, San Bernardo. Esas son sus ejes principales y su organización interna se organizaba en 6 sectores. Como podemos ver ahí, es importante ese recuadro no menor que es la FACH, el área eh, militar que está ahí en la comuna, que tiene una preponderancia no menor. Sin embargo, el resto de la comuna se organiza en esos sectores, tienen su organización política y administrativa particular. Los materiales que utilicé en mi memoria de títulos fueron principalmente los instrumentos municipales, sobre todo el Pladeco normal y un Pladeco de niños y niñas que hicieron en el año 2018 también, que me pareció súper importante, además del plan de desarrollo institucional, el plan regular comunal, ahí había una estrategia ambiental comunal también, estrategia energética local y algunas cuentas públicas. Y además de algunas normas jurídicas que en general tienen relación con los servicios que presenta o que entrega la municipalidad. Y otro elemento súper importante fue las fuentes primarias de información, sobre todo la observación participante, debido a que yo trabajaba en ese tiempo en el municipio, en la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. Por lo tanto, yo entendía el funcionamiento y cómo trabajaba, entre comillas, el municipio. Además de hacer entrevistas a funcionarios municipales de SECPLAN, la Dirección de Obras Municipales, y de la DIMAO, la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. Em, en la metodología, lo que planteé fue principalmente, me basé en matriz de marco geológico, que lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo se estructura, pero en el objetivo uno lo importante era obtener un contexto comunal y hacer una caracterización comunal con este contexto.
Así podríamos obtener o obtuve las variables ambientales y generé un árbol de problemas para ir estructurando esta matriz de marco ecológico. En el objetivo 2 fue obtener la misión, visión y principios comunales para esta política ambiental. Y finalmente en el objetivo 3 hacer un árbol de problemas, transformar este árbol de problemas a un árbol de medios y fines, que lo voy a explicar más adelante los resultados principalmente. Luego un árbol de acciones y se hace esta estructura analítica donde se hace esta matriz de marco lógico que finalmente es una guía bien detallada de qué hacer en temas ambientales en la comuna. Como les decía, me basé en la matriz de marco lógico. Esta estructura es bastante simple y bastante efectiva, donde primero se identifica o se analiza el problema y como producto final de este primer elemento es graficar o hacer un árbol de problemas. Luego se hacen los objetivos, se van planteando los objetivos de trabajo de intervención y este árbol de problemas se transforma en positivo y se hace el árbol de medios y fines. Luego se selecciona una estrategia óptima para ir, obviamente, atacando las áreas que sean más importantes y se plantean acciones adecuadas, obviamente, para resolver este problema. Luego se hace una estructura analítica del proyecto donde se diagraman estos árboles, identificando los fines, los propósitos y los componentes y las actividades. Luego se hace un resumen narrativo. La idea de esto es que los tomadores de decisiones tengan una forma simple de entender todas estas acciones y se hace una tabla con columnas y se van desarrollando punto por punto este proyecto, estas acciones, entregándole a cada acción un indicador y un supuesto también, operacionalizando esta matriz. Y para entrar de lleno a los resultados, lo primero que hice fue el contexto y la caracterización comunal, donde había un 32% de población vulnerable en la comuna, había un 9,6% de pobreza por ingresos, un 22,7% de pobreza multidimensional y se habían catastrado cerca de 500 organizaciones sociales dentro de la comuna. Esta era una caracterización social. Y dentro de la caracterización ambiental, perdón, hay 4.000, o sea, 489.000, perdón, 53 metros cuadrados de áreas verdes. Ahí, como lo decía el compañero anterior, nosotros teníamos, o el bosque tenía 2,3 o 0,3 metros cuadrados por habitante, que es bastante bajo, es de las comunas con menos áreas verdes a nivel nacional. En residuos se disponían 85.556 toneladas de residuos al año, donde se gastaban 3.419 millones de pesos al año, em, no es un monto menor, es bastante importante. Y habían seis establecimientos municipales, que ahora cambiaron un poco la administración, pero en ese tiempo habían seis establecimientos municipales que cumplían con la certificación ambiental, el SCAM, el SINCAE, perdón, el SCAM es municipal. Para obtener, hacer el análisis de las variables ambientales y ir obteniendo los ejes relevantes para esta política pública ambiental, hice algunas entrevistas a funcionarios de la DIMAO, también al director de obras y al director de SECPLAC, donde se hizo un análisis de discurso y análisis de contenido de estas entrevistas semiestructuradas y se obtuvieron se obtuvo, perdón, una nube de palabras, se contabilizaron la frecuencia de aparición de ciertos elementos y se obtuvo que las áreas o los elementos más importantes para los funcionarios municipales eran las áreas verdes, seguido de agua y energía. Eran las tres más importantes para ellos, fueron los más mencionados. Sin embargo, educación ambiental, participación ciudadana y cambio climático tenían menos relevancia. Pero este fue el listado en general de los elementos que ellos consideraban súper importantes a la hora de hacer una política ambiental. Como les decía, los resultados principales fueron áreas verdes, agua y energía, los elementos cruciales para los funcionarios municipales, entendiendo que ellos trabajan en el municipio y comprendían de forma real la importancia de estos elementos.
También se hizo un análisis de la frecuencia de aparición de ciertos elementos dentro del Pladeco y el Pladeco de niños y niñas, ya que, bueno, en ese tiempo, el 2021, estábamos en pandemia, entonces no se podían hacer, o era muy difícil hacer consultas ciudadanas, porque estábamos todos encerrados y encerradas. Así que la forma de poder tener la participación ciudadana y no volver a consultar, porque no se podía, fue levantando el Pladeco y la información que estaba en el Pladeco y en el Pladeco de niños y niñas. Donde los temas más importantes para los vecinos era obviamente el reciclaje, las áreas verdes, tenencia responsable, educación ambiental, microbasurales y así una serie de otros elementos que fueron apareciendo. Sin embargo, los más destacados y los cinco más importantes eran el reciclaje, áreas verdes, tenencia responsable de mascotas, educación ambiental y microbasurales, entendiendo que los microbasurales y los residuos en general en la comuna del Bosque eran un tema muy importante. Había mucho microbasural y creo que sigue siendo un problema súper importante. En base a las entrevistas que se le hizo a los funcionarios municipales y el análisis de aparición de estos elementos ambientales o variables ambientales en los pladecos, definieron o se eligieron esta serie de elementos ambientales o variables ambientales según porcentaje de mención. Y se seleccionaron, se englobaron algunas, donde las cinco más importantes y con las que decidí trabajar finalmente era la educación ambiental, la tenencia responsable de mascotas, cambio climático, donde se englobaba energía y agua principalmente, residuos, donde microbasurales y el reciclaje iban juntos, y obviamente áreas verdes, que también fue una de las más mencionadas. Luego, como paso número dos, objetivo número dos, era, perdón, esto es el objetivo número dos todavía, se planteó el problema central, donde se dijo que el territorio de la comuna del Bosque presenta una vulnerabilidad socioambiental integrada, entendiendo que habían una serie de factores que hacía que los vecinos y vecinas de la comuna presentaran una vulnerabilidad o no tuvieran las capacidades de adaptarse o ser resilientes a eventos climáticos, por ejemplo, como inundaciones o olas de calor, además de los microbasurales, etcétera. Por eso se planteó este problema central y en base a eso se planteó este árbol de problemas, donde existe una alta vulnerabilidad socioambiental dentro de la comuna y hay una serie de elementos que generan o promueven esta alta vulnerabilidad socioambiental, como por ejemplo vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos, una desvalorización de los espacios públicos, una educación ambiental deficiente y una gestión ambiental no integral. Y esto genera una presencia de animales abandonados en la vía pública, deficiencia de áreas verdes, uso inadecuado del recurso hídrico, generación de microbasurales y problemas de inundaciones y olas de calor en la comuna. Luego se hizo el objetivo específico número 2, que era la misión, visión y principio de la política ambiental, donde también se les preguntó a funcionarios municipales y se levantó en los diferentes instrumentos que ya mostré, como los PLADECO, las estrategias, el plan institucional de desarrollo, y se planteó una visión que como municipio promovemos el desarrollo de una cultura ambiental en los vecinos y vecinas de la comuna, cuyos elementos fundamentales son la innovación y la participación comunitaria, donde se tiene como horizonte el establecimiento de un medio ambiente sano, inclusive y libre de contaminación. También se planteó una misión, la que corresponde a esta: impulsar una gestión ambiental integral para desarrollar una cultura ambiental en base a la educación y la participación ciudadana, con énfasis en la corresponsabilidad en pos de un desarrollo comunal sustentable que responda a la emergencia climática actual. Y finalmente se plantearon también algunos principios como la participación, el trabajo comunitario, el compromiso de confianza y la corresponsabilidad. Esto, al final se hicieron talleres con los funcionarios también para ir validando un poco estos visiones, misiones y principios en base a lo que fue ir rescatando de los diferentes instrumentos. Y finalmente, para el objetivo específico número 3 se planteó la estructura analítica y la matriz de marco lógico, que es finalmente este resumen, donde se planteó el árbol de problema, el que ya les mostré. En base a eso se plantea el árbol de medios y fines, donde transformar a positivo este árbol de problema
Y lo que se busca es una baja vulnerabilidad socioambiental en la comuna del bosque, donde hay una adaptación, mitigación y resiliencia a eventos climáticos extremos, una valorización de los espacios públicos, una educación ambiental de buena calidad, una gestión integral en la comuna, entiéndase intra y externa al municipio, lo que va a dar como resultado o consecuencia una disminución de los animales abandonados, unas áreas verdes de buena calidad, el uso adecuado del recurso hídrico, disminución de microbasurales y disminución en los problemas de inundaciones y olas de calor. En base a esto se plantea el árbol de acciones donde a cada uno de estos medios se le da una acción para ir desarrollando, entre comillas, o ir resolviendo esta alta vulnerabilidad socioambiental. Sin embargo, acá se plantean como propositivos, entonces se plantean acciones que favorezcan esta baja vulnerabilidad socioambiental. A modo de ejemplo, podemos tomar esta eje como relación acción-fin, donde el diagnóstico de condiciones locales frente al cambio climático y la generación de vínculos con instituciones frente al cambio climático genera una adaptación, mitigación y resiliencia a eventos climáticos extremos, bajando esta vulnerabilidad socioambiental y disminuyendo los problemas de inundaciones y olas de calor. Esta es como la estructura lógica de esta matriz de marco lógico, y así es donde se plantean acciones concretas que permitan este objetivo final, que por ejemplo, en este caso, sea la disminución de problemas de inundaciones y olas de calor. Esta es la estructura analítica entonces, donde se plantean actividades, componentes que serían estos medios, perdón, componentes que afectan a estos medios y que finalmente tengamos una solución o estos mismos fines. En casos particulares, o en el caso particular de mi memoria de título, yo trabajé solamente con actividad de componentes debido a la complejidad de empezar a trabajar y generar indicadores y medios de verificación para toda esta estructura. Se complejizaba mucho porque también hay que darle un valor económico que no era menor. Entonces trabajé solamente con la actividad de componentes, intentando que eventualmente se pudiera desarrollar una segunda versión, se pudiera mejorar, etcétera. A modo de ejemplo, solo les voy a mostrar unos pequeños ejemplos de cómo se desarrolló esto con las actividades, donde tomé la primera actividad que era el diagnóstico de las condiciones locales frente al cambio climático y se planteaba un diagnóstico de las inundaciones y olas de calor en la comuna, que no estaban. No existía un diagnóstico de inundaciones y olas de calor, entonces era la primera acción para poder avanzar en esta baja vulnerabilidad socioambiental en la comuna del Bosque. Y también la generación de vínculos con instituciones referente al cambio climático, donde se buscaba la firma de convenio con la Red Chilena de Municipios ante el cambio climático. Esa era una de las acciones concretas para avanzar en este objetivo final, que era la baja vulnerabilidad socioambiental. Y para los componentes, a modo de ejemplo, lo mismo, la adaptación y mitigación y resiliencia a eventos climáticos extremos en el territorio, se planteaba generar un plan local de cambio climático, que por suerte ahora estamos medio obligados todos los municipios a hacerlo con el plan de adaptación al cambio climático, los PAC, que deberían estar listos ahora en junio, así que esto yo lo planteé el 2021 y ahora el 2025 se está desarrollando de forma obligada, pero creo que responde un poco a lo que estaba planteando, ¿no? Como estaba bien aterrizado esta propuesta, era algo que institucionalmente a nivel nacional se está pensando y ahora ya se está materializando. Sin embargo, yo hace un par de años atrás en el Laguna del Bosque ya lo estaba planteando también, entonces creo que es un buen precedente para ir entendiendo que las acciones que se estaban planteando tenían una cabida a nivel nacional y obviamente una respuesta a nivel local. A modo de discusión, se plantea que esta es la primera política ambiental comunal, o era la primera propuesta de política ambiental comunal en la comuna. La participación comunitaria era un eje fundamental, sin embargo, obviamente estábamos en pandemia, costaba un poco y mucho hacer participación ciudadana efectiva. Hay que entender que las políticas públicas son un proceso continuo y gradual. Yo propuse esto, obviamente después de cierto tiempo hay que ir actualizándolas. Falta de experiencias previas, al ser la primera política ambiental, no habían una experiencia anterior que permitiera la gradualidad o la mejora.
También hay una ausencia de metodología a nivel comunal. Todavía está este problema de que no se sabe bien o no hay una estructura universal para generar políticas públicas a nivel, sobre todo municipal. Es un tema que aparece con todos los colegas que trabajamos en Muni, que no se sabe bien cómo hacer una política ambiental, por ejemplo. Hay una relación de esta memoria de título con otros instrumentos medioambientales, como con las políticas regionales de medio ambiente, los instrumentos de planificación internos municipales, etcétera. La idea es que traté de vincular diferentes elementos para aterrizar de forma efectiva esta propuesta de política ambiental a nivel comunal. Se plantea que una óptima herramienta metodológica de la matriz de marco lógico es bastante simple, súper perfectamente utilizable por otras municipalidades, otros municipios para generar o crear su propia política ambiental comunal. Y finalmente, uno de los temas súper importantes es la apuesta por la investigación-acción, o sea, ser parte activa del municipio me permitía tener una visión global y real del municipio, qué es lo que podía hacer, y tenía acceso también directo a las mismas fuentes de investigación. Entiéndase, las personas a las que le hice encuestas, por ejemplo. Ya a modo de conclusión, para la política ambiental de la Comuna del Bosque. Se consigue el objetivo de proponer esta política ambiental comunal. Yo estuve hablando con mi ex jefa, lamentablemente no la han implementado, sin embargo están con las intenciones, se han tomado algunos elementos que se han ido implementando, pero no se ha implementado de forma adecuada o completa. Se plantean acciones concretas, territorializadas, ya que se es un diagnóstico, se establece este problema central y hay un alcance institucional. En general, yo hice talleres, entrevistas semi estructuradas y también algunos talleres vinculantes con los tomadores de decisiones dentro del municipio para plantearle estas acciones. Fue al final, fue una retroalimentación que hice con los equipos de la DIMAO y con SECPLE para ver si las acciones que estaba planteando tenían un alcance institucional, que realmente el municipio pudiera ejecutarlas y en general todas fueron aprobadas. No era algo que era absolutamente descabellado y que no tenía un alcance institucional. Y obviamente se plantean nuevos horizontes a diferentes escalas. Habían ejes que no se estaban tratando como el cambio climático, energía y agua. Energía de cierta manera, pero agua, por ejemplo, no se estaba tratando y se plantearon eh, algunos elementos que pudieran avanzar en estos nuevos horizontes. Se crea un instrumento público y, súper importante, hay una vinculación academia-sector público que en lo personal creo muy necesaria. En los municipios falta mucho esta profesionalización y vinculación con la academia, ya que obviamente sabemos que la academia es o debería tener este espíritu de vocación hacia el sector público y hacia los mismos vecinos y vecinas de los diferentes territorios del país. Se hace perdón, este vínculo academia, ambiente y sociedad. Esa es la bibliografía. Muchas gracias.